Bueno, para mí es una alegría y un gusto poder hablarles de un tema que me apasiona, que es la familia. Hoy hablaremos precisamente de nuestra responsabilidad con nuestros hijos y cómo podemos guiarles en un mundo difícil y las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos, lugar donde estamos viviendo usted y yo. Así que vamos adelante con este mensaje que edificará su vida espiritual. En el libro de Romanos, capítulo 1, nos habla de la culpabilidad del hombre y enumera algunas cosas importantes para recordar hoy, sabiendo que esta palabra de Romanos, capítulo 1, igual que toda la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso viene de arriba, no es de hombre, es de Dios. Primero, Dios existe y se manifiesta por medio de las cosas que Él creó. Eso dice Romanos capítulo 1, verso 20. Cuando leemos Romanos capítulo 1, verso 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Primero, Dios existe porque el orden que hay precisamente en la naturaleza, lo que podemos divisar y ver, incluso el universo, es un orden creado por un ser inteligente. Porque sería estúpido pensar que de una explosión de pronto salió este reloj. Me da la hora, camina, ¡wow, qué bárbaro! Y de una explosión solito. Dios le dio sabiduría y entendimiento al hombre para entender que estas cosas, como el aire que tú respiras y las cosas que Dios creó en un perfecto orden para que tú puedas subsistir, debería tener o existir en nosotros un corazón agradecido a Dios. Esto lo hizo Dios y te agradezco. Primero eso, diga conmigo, Dios existe. Pero dice en el capítulo 1, verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que dicen, soy ateo, no veo a Dios en ningún lado. Sin embargo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ve a Dios en todos lados. Ve un niño y dice, mire lo que es. Ve una flor y le da gracias a Dios por la flor. Ve el mar y dice, wow, lo que tú creaste, Señor. Tercer punto, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En semejanza de hombre corruptible y también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cosas semejantes al hombre. Alguien que le da forma a una imagen de hombre y la gente se postra, o una virgen de mujer. Tiene que ver esto mucho con la fe católica. La fe católica representa la idolatría en el mundo. Y es necesario que usted se identifique. Pablo dice en Corintios, ¿qué comunión tienen los ídolos con el Dios verdadero? No hay comunión. En este tiempo que es un mensaje de unidad y que todos nos llevemos bien y que nos amemos, Dios dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre la idolatría y el adorar a Dios con todo su corazón. ¿Comprende? Entonces la iglesia tiene que saber en qué lugar pararse en este tiempo, porque es un tiempo de confusión y es un tiempo de muchos espíritus engañadores. Y la Biblia dice, probad a los espíritus que son, si son de Dios. ¿Cómo usted lo puede probar? Tiene que andar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, puedes creer una mentira como una verdad. O puedes pensar que una verdad es una mentira. Pero ¿en qué tenemos que asentarnos? Hace tiempo atrás le dije a un predicador, porque escuché el mensaje estaba bueno, pero trajo muchos ejemplos de Bill Gates, de Donald Trump, de personas que están en esta época. Hay mucha gente de Bill Gates que conoce que son muy exitosos, pero nombró un solo versículo de la Biblia.
Y no estamos para que queden sembradas en los corazones de las personas lo que dijo otro hombre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Tenemos que fundamentar la fe en lo que dijo Dios, en lo que dijo Jesús. Sí, uno puede decir, bueno, yo quiero ver a una gente que triunfó en este aspecto. Yo trabajo en el mismo ramo. No voy a despreciar el consejo sobre ese ramo, pero en la iglesia, y cuando hablamos la palabra de Dios, usted nunca va a fracasar si confía lo que Dios ha dicho. Nunca. La iglesia está para acentuar la verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y todo está muy borroso. Y es bueno que nos mantengamos firmes en la fe, especialmente en este tiempo. Y que estas palabras podamos transmitirlas a nuestros hijos. Porque si tú no tienes, aunque sea 1 hora a la semana, para sentarte con tus hijos y traerles una palabra, entonces hay alguien que le habla en los colegios y que no es Dios precisamente. El sistema educacional antes enseñaba a leer, a escribir, enseñaba historia, enseñaba ciencia, pero hoy le enseñan cómo tener relaciones sexuales y cómo cuidarse con un condón. ¿Hello? Los libros de texto en Estados Unidos enseñan que quizás sea mejor que tengas 2 hombres como papá o 2 mujeres hablándole a tus hijos a los 4 años del lesbianismo y el homosexualismo. Si tú no lo sientas en tu casa y le hablas, el diablo le va a hablar por ti. ¿Cuántos quieren levantar la mano y decir, yo quiero ser un hombre responsable para guiar a mis hijos por la senda del bien? Entonces hay cosas que tú puedes no tener tiempo, pero para eso tienes que tener tiempo. Ahora, sigamos con esto. 4 puntos. Romanos 1:24. Dice que Dios le quitó la protección y los entregó a la inmundicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando Dios entrega a una persona, se deshonra a sí mismo. Dios siempre te va a levantar. Dios siempre te va a poner en alto. Él dice que tú fuiste creado a imagen de Dios. Pero el diablo te va a manchar. El diablo te odia. ¿Sí? Porque sabe cuánto Dios te ama. Entonces tú tienes que valorizarte a ti mismo. La autoestima de la iglesia debe ser alta. Y a la vez también poder pararse firme y decirle no al pecado. No voy a dejar que manche mi vida, porque mi vida le pertenece a Dios, aleluya. Y no hay cosa más linda que sentirse llena del Espíritu Santo de Dios. Es un camino excelente el Evangelio. Dice que cuando ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, porque lo vamos a leer ahora, primero tenían que conocer a Dios por medio de las cosas que Él hizo. Y después dice la palabra de Dios que en lugar de Dios empezaron a adorar imágenes. Los hacen santos, como la Iglesia Católica, hacen santos a personas que existieron para que la gente, en vez de orar a Dios en el nombre de Jesús, ahora oren a esas personas. Hello. Usted tiene que saber la verdad, conocer la verdad. Y yo no ando todos los días hablando de estas cosas porque me interesan las necesidades de las personas y creo que estamos para saciarlas. Pero también la iglesia tiene que madurar y ser fuerte. Hello. Porque ya no somos bebés espiritual y Pablo decía, no les puedo dar más que leche porque no son capaces de recibirla. Tenemos que tener un estómago fuerte para comer comida sólida en este tiempo y mantenernos firmes contra los embates del enemigo. Mire, Dios le quitó la protección y lo entregó a la inmundicia de sus corazones, Romanos 1:24. Y cuando eso acontece, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En Romanos 1:26 agrega, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Habla aquí de
lesbianismo y habla de homosexualismo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando Dios quita la protección, el hombre sin la protección de Dios cae en este tipo de cosas. Pero hoy encontramos que como que la iglesia está respaldando la homosexualidad y el lesbianismo, y otros guardan silencio. Pero es hora de hablar. Es hora de hablar. No como un odio, pero sí para saber que hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Porque si alguien está adulterando, tiene que arrepentirse. Y si alguien está robando, tiene que arrepentirse. Y si alguien está haciendo lo malo, tiene que arrepentirse para que la gloria de Dios se manifieste. En el pecado no hay bendición, pero cuando uno se arrepiente de todo corazón, la bendición de Dios viene instantáneamente, y vienen los tiempos de gozo, el tiempo de refrigerio. ¡Aleluya! Dios comienza a acomodar la familia, tus hijos. Aplauda al Rey de Reyes. Dice: también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debido a su extravío. Dios llama a la homosexualidad, al lesbianismo, hechos vergonzosos. Hoy usted en donde vaya a hablar estas cosas dicen que es un intolerante. No, al diablo, mire, al diablo no hay que tolerarlo. Y al pecado tú no lo puedes justificar. Porque si usted no alumbra, ¿cómo van a convertirse? Esto produce una confrontación. La confrontación para que la gente pueda arrepentirse. Hay un texto clave que es el punto 6 que quiero tocar. Esto está en Romanos 1:28 y dice: como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Escuchen, no solamente estoy hablando de una persona, porque Estados Unidos está en una situación ahora que espiritualmente no es buena. Porque tenemos muchos líderes en la Cámara de Representantes y en el Congreso que están en contra de Dios. No que son indiferentes o neutrales. Aprueban cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, mire, cuando uno aprueba, o como dice aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en sus decisiones, en sus pensamientos, no nos interesa a Dios. La Biblia no está de acuerdo con lo que yo pienso y voy a hacer prevalecer porque tengo la autoridad como congresista, como senador, o siendo parte de la Cámara de Representantes. No me interesa lo que dice Dios, quiero hacer prevalecer lo que yo creo. Y también me molestan los que predican lo que Dios dice. De esta manera, poco a poco en Estados Unidos, quitaron de todas las plazas todo símbolo de Navidad. Es decir, usted cuando llega la Navidad lo que ve es Santa Claus. ¿Sí? La celebración de la Navidad la celebra hasta el ateo. Pero Navidad significa en latín nativita, que es nacimiento que da vida. Navidad es el nacimiento de Cristo. Lo que siempre celebramos 50 años atrás era que Jesús vino. Hello. Pero hoy a los niños no le dicen: mira, estamos celebrando a Jesús, por eso te compré este regalo. Aparece un personaje, ese gordito panzón de barba blanca, vestido de rojo, que dice: Santa Claus te trae los regalos. Nosotros tenemos que enseñarle verdad a nuestros hijos. No podemos enseñarle la mentira. Pero ha usurpado, ha tomado el lugar, y esta gente con esa fuerza política, ajenos a la voluntad de Dios,
Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces determinan leyes. No importa que haya 5 millones de personas que quieran celebrar la Navidad. Un ateo que se presente y diga yo no estoy de acuerdo porque ofende mis principios, ya entonces no se puede hacer. Estamos en esa época. La Biblia dice claramente que en el tiempo del fin había personas desobedientes a los padres. Pero no es solamente tu hijo desobediente contigo, yo creo que son desobedientes a los padres de la patria que fundaron esta nación. ¿Sí? Los padres de la patria que fundaron esta nación siempre tenían a Jesús en sus labios. Y aún la misma Constitución, cuando escriben, nombran al Creador. Y nombran a Jesucristo. Las primeras 150 universidades que se fundaron en Estados Unidos, entre ellas la de Yale, la de Princeton, la de Harvard, que están en Boston, todos decían entre ellos que los alumnos para graduarse tenían que congregarse el día domingo en la iglesia. Y les sembraban en el corazón la palabra de Dios juntamente con lo que ellos aprendían de la política o de la ciencia o de las matemáticas o de la contabilidad, lo que sea, le enseñaban también la palabra de Dios y les tomaban exámenes de cómo el alumno adelantaba con respecto al conocimiento de Dios. Los pueblos estaban mucho más sanos porque de esas universidades se graduaban mucha gente que en Latinoamérica luego eran presidentes y gobernadores. Pero hoy el humanismo secular ha tomado todas esas universidades. Y en esas universidades les enseñan que Dios no existe. Por eso, hermanos queridos, si usted no le enseña a sus hijos la verdad en su casa, ellos carecerán de revelación. Pueden ser que sean médicos o distintos profesionales, pero serán nulos con respecto al conocimiento de Dios. Y yo creo que Dios nos ha llamado por mucho más amplio de un triunfo aquí en esta tierra, sino para la corona de la vida eterna. Y es lo que yo creo con todo mi corazón. Entonces, tenemos que ejercer la responsabilidad de decir, ¿te gusta la televisión? ¿Te gusta el teléfono? Yo te proveo cosas, la tableta la tenés, pero acá, tal día, a tal hora, en casa nos vamos a reunir y vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces comienza a ser usted un sacerdote en su casa. Y sus hijos van teniendo una formación. El Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y estas palabras estarán sobre tu corazón y tú se las enseñarás a tus hijos al andar en la casa, en el camino, al levantarte y al acostarte, y pondrás los versículos de la palabra de Dios para que le entre en su corazón. Dios no quiere que traigamos hijos a la iglesia y después llega el momento que toman un mal camino, unos se van a la droga, otros se van a este lugar. A lo mejor hay algún caso de toda manera que haya un rebelde, un contumaz, pero aún así esa semilla queda sembrada ahí y aunque fuera viejo no se va a apartar de ella. Dios lo traerá como el hijo pródigo. Dele más fuerte el aplauso al Señor. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esta es la era que vivimos hoy. Y día a día va empeorando. Esta es la época en que vivimos hoy y que vivirán nuestros hijos, nuestros nietos. De hecho, va empeorando. ¿Sí? Es la era de los espíritus engañadores. Sin embargo, aunque la maquinaria política que promociona y respalda el pecado es gigantesca, servimos al Dios que derriba gigantes. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y ser entusiastas, predicadores de la verdad y desenmascarar al enemigo a través de las ungidas palabras de Dios. De unas décadas atrás hacia aquí adelante, muchos en el Congreso norteamericano se han apartado. Como dije, son desobedientes a los padres de la patria. Muchos de los representantes de la Cámara, senadores y congresistas,
personalmente pienso, no son dignos de representar a su estado o nación ante las naciones del mundo. Porque, escuche esto, lo vemos mucho más acentuado en nuestras naciones latinas, porque representan al dinero o grandes capitales y no al sentir del pueblo que los votó. ¿Por qué? ¿Por qué no son dignos? Porque en sus razonamientos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y como iglesia somos responsables de haber abandonado la parte política. Nos encerramos en nuestras iglesias y entonces ahí tomaron lugar los que no tienen temor de Dios, los que no aprobaron a Dios en su razonamiento. A ellos no les importa lo que Dios piensa ni les interesan los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Antes, al ser elegidos, pensaban, es mi oportunidad de servir a Dios y a la gente. Eran personas que amaban a Dios en primer lugar y al prójimo como a sí mismo. Pero hoy dicen, esta es mi oportunidad para llenar mi arca de dinero, sea de donde sea. Hasta el día de hoy, como la justicia ha sido más fuerte aquí en Estados Unidos, Dios lo ha puesto como cabeza de naciones. Pero ahora ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios. Si comenzamos a descender, moralmente hemos descendido mucho. Y sabe, cuando espiritualmente uno cae, las consecuencias naturales se empiezan a ver enseguida. Voy más profundo. Segunda de Timoteo 3:1 y 2, Pablo profetizó, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, entre otras cosas dice, desobedientes a los padres, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. He abreviado la larga lista de adjetivos calificativos que identifican al hombre en su estado de degradación. Hoy nos encontramos con las personas que toman decisiones en este gobierno que son negativas para la población. Hablando del falso profeta que va a trabajar junto al anticristo, la Biblia dice en Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿sí?, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y va a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10 nombra otra vez al falso profeta. Y el diablo que los engañado fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, todavía no han aparecido las señales, pero la Biblia dice que va a tener poder para hacer descender incluso fuego del cielo. Por eso la Biblia dice que en este tiempo de engaño tratarán de engañar si fuera posible a los escogidos. Yo quiero decirle algo, no va a ser posible, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero hay que leer, tenemos que hacer estudios de nuestra casa, con tus hijos, no invitar a otra gente, pero tú tienes que dedicarle tiempo a la Escritura y pedirle a Dios revelación. Porque dice que nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, las cosas profundas de Dios, Dios te las revela. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe lo bueno de esto? La venida de Cristo se acerca, hermano. Pero mientras esto ocurre, trabajemos duro para el Señor. Porque en otro tiempo decíamos, ya viene, y nadie ganaba alma. Yo creo que cuando nosotros los domingos decimos aquí cuántas personas nos visitan, podemos subir mucho más el nivel de gente que traemos. Eso no lo puedo hacer yo.
Las ovejas son las que paren ovejas. Y yo soy el pastor. Usted puede invitar amigos, dígale, ven, personas enfermas, dígale, si vienes Dios te va a sanar. Actúe en fe. Hoy están aceptando la fe católica, pero yo veo que es como llegando a la madurez para que sea una sola religión en todo el mundo. Con algunas diferencias unas de otras, pero logrando la unidad política. La Biblia dice que habrá 10 reyes, los más poderosos de la tierra. Póngale presidentes, en aquel tiempo no los había, que entregarán el poder político al anticristo, pero también en los religiosos doblegarán sus rodillas para entregarle el poder a esta maquinaria que se está levantando para el último tiempo. Pero yo lo que veo es esto, que está llegando la hora en que el Señor levantará su iglesia. Dice la Biblia en San Lucas 21, 28, y esto lo dijo Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas. No vivas solamente pensando en el hoy y tus cosas del hoy. Levanta tu cabeza para saber lo que viene. Y lo que viene es un futuro increíble para aquellos que confían en Dios. Aquellos que aprobaron tener en cuenta a Dios en su razonamiento. Si usted desea saber más de esta palabra, la palabra de Dios, y escuchar algunos de mis otros mensajes que Dios me ha dado, usted puede ir a mi página de Facebook y Dios le bendecirá, porque cada una de estas predicaciones y enseñanzas no son pensamientos personales míos, sino que está tomado de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará.